No llevo ni 3 días con esta pequeña, la Nintendo Switch 2, y ya se me rayó la pantalla. Y no la tiré, no la puse con llaves, con monedas, no la traté mal, simplemente por colocarla en el dock. Ya tiene una rayadura algo grande. Y me sorprende bastante porque yo soy muy cuidadoso con este tipo de cosas. Y esto es exactamente lo que no debería pasar en una consola nueva, menos en una que cuesta lo que cuesta hoy en día esta. Porque sí, la Switch 2 está más cara incluso que la PlayStation 5 y que la Xbox Series X. Así que si te interesa comprar esta consola y conocer cómo puedes evitar estos problemas, quédate en este video. ¡Comenzamos! Caruso TV empieza ya. Bien, como te decía, compré la Switch 2 hace no menos de 3 días. De hecho, la compré para generar contenido aquí en el canal de YouTube. Y el día de ayer me di cuenta de que está rayada la pantalla. Es un rayón que sí se llega a notar en el sol y por supuesto que me produce mucha incomodidad, ya que soy una persona que es exageradamente cuidadosa con el tema de las pantallas, ya sea con los celulares, con las tablets y sobre todo obviamente con la Nintendo Switch. Fue algo que sí me afectó un poco, pero ojo, vamos a hablar de eso ahorita mismo, ya que al parecer la Nintendo Switch 2 tiene una capa protectora, una mica de plástico que está pegada permanentemente entre comillas, lo cual es bastante frágil. Y es que en foros de Reddit lo han dicho varias personas, y no solo a mí me ha pasado. A mucha más gente le ha pasado que la Switch 2 ya se le rayó por ponerla en el dock o por simplemente limpiarla con un paño. Yo a día de hoy no sé si lo voy a mantener o lo voy a quitar, ya que al saber que es el plástico protector me quitó un poco de angustia y al final no tengo ya tanta prisa por querer quitarlo por el tema de que se ve feo o por el tema de que simplemente esté rayado. Sé que el plástico se rayó, pero sé que también lo puedo cambiar después. Y esto es algo que, como te decía en la introducción, no debería pasar. No es una consola económica, no es una consola de gama baja, por así decirlo. Es la carta de presentación de Nintendo a la nueva generación. Y antes de ver cómo podemos solucionar esto, me gustaría decirte un par de cosas. Yo considero que por lo que cuesta la Nintendo Switch 2, no debería venir con cosas así. Entiendo que este plástico protector está hecho para que si se te llegara a romper la consola o la pantalla, los vidrios no salgan expuestos y no te lastimen. Sobre todo porque, lo sabemos, esta consola está pensada para niños. Y está bien, es algo que yo creo que es importante tener un tema de seguridad para no afectar a terceros en caso de un accidente. Pero, si vas a meterle un plástico, que sea de calidad, que sea un vidrio templado, que se pueda cambiar fácilmente. Luego que pasó eso, por supuesto que me fui a Amazon, y es que yo creo que uno de los errores que yo tuve fue confiarme en que soy cuidadoso con mis cosas y no necesitar un protector de pantalla. Te voy a ser sincero, en mis teléfonos, por ejemplo, nunca he puesto un protector de pantalla y nunca se me han rayado, ya que también siento que quitan un poquito la experiencia de lo que es la pantalla principal de un dispositivo. Ni en teléfonos, ni en tablets, ni mucho menos en la Switch 1. La Switch 1 de hecho la tengo sin ningún rayón. Y de hecho a día de hoy se me hace raro, ya que también tiene este plástico que te estaba mencionando anteriormente. Entonces me fui directo a Amazon, compré este protector de pantalla de vidrio templado. La verdad busqué calidad-precio, no me fui por el más caro pero tampoco por el más económico. Me sorprende que este ya tenga 40,000 revisiones, no tiene ni 20 días que salió la Switch. Así que voy a ver si lo pongo encima o si le quito el plástico. Yo no sé si quitándole ese plástico anulo la garantía o no. Simplemente, si a mí me incomoda, la verdad se lo voy a quitar. Perfecto, ya está el flash prendido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente es limpiar súper bien. Vamos a quitarnos lo que es, pues, anillos y demás para no rayarla más. Imaginan que por esto se raye más. Yo creo que sí, también tienes que tener mucho cuidado con el tema de los anillos, porque si se rayó con el dock, no quiero imaginarme cómo se rayaría con un anillo, y pues es algo que yo creo que no queremos pasar, ¿no? Entonces vamos a limpiarla bien. Creo que ahí está perfectamente alineado. Sí, perfecto, creo que no me salió mal. Creo que no me salió mal, lo logré. Yo soy malísimo para poner estas cosas y por primera vez considero que me quedó bien. Obviamente ninguna pelusa ni nada dentro. Me quedó perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Te repito, si te llega a pasar esto, yo creo que lo mejor sería que la lleves a Nintendo y que te hagan el cambio, que simplemente van a cambiarle ese plástico por otro, porque al final, si no es
un rayón tan profundo, como afortunadamente es mi caso, pues no va a afectar la pantalla interna. Pero si no puedes, o no quieres, o no tienes la oportunidad, podrías quitárselo. Yo la verdad pues quiero evitar eso ahorita y, como te repito, si esto sí llega a tapar un poco y que no se vea tan grave, yo estoy súper bien así. Al final yo ya sé que es algo de un plástico externo y no es de la pantalla, entonces eso me da un poco de más tranquilidad. Pero imagínate que hubiera sido la pantalla. Muy bien, pues ya terminé, le quité todas las burbujas que pude. Obviamente hay algunas chiquillas, como una que se ve acá, que pues con el tiempo se van quitando. Bueno, eso dice el instructivo. Afortunadamente sí quitó el rayón. O bueno, no lo quitó porque al final no lo va a quitar, pero no se ve. No se ve. Yo ya no lo veo. Ustedes vieron al inicio del video cómo se veía el rayón notablemente. Pueden ver que no hay rayón, no hay nada. Burbujillas que todavía quedan, pero pues eso con calma se las voy a ir quitando poco a poco. Funciona y eso está perfecto porque al final no tuve que hacer algo que no quería hacer, si te soy sincero, pero no por eso no vamos a decirle a Nintendo que te cuesta ponerle un vidrio templado de base. ¿Me la vas a vender a qué? ¿$5 más? Porque al final sabemos que Nintendo puede comprar eso por lote y les va a salir mucho más económico. Entonces, la verdad estoy contento. Mínimo ya no se ve el rayón, ya no se aprecia. Y si se llegara a apreciar, va a ser algo muy, muy mínimo. También estoy tranquilo porque sé que es rayón de un plástico que tiene ahí. Y que con el tiempo yo creo que incluso ya en tu tienda local donde arreglen consolas y demás, lo van a poder quitar. Ahorita es muy nueva la consola, entonces no puedes depender de ellos. Tienes que llevarla directo a Nintendo. Me encantó el resultado. Tenía mucho miedo de tener que quitarle este plástico que tiene aquí en la pantalla, porque al final pues es un plástico que no se debe de quitar. Pero si es tan frágil, ¿qué puedes hacer? Lo que te decía hace rato, mandarla a Nintendo y esperar tantos meses, o pues hacerlo tú. Entonces no tuve que hacer ninguna de las dos opciones. Aquí te puedo mostrar cómo no se ve absolutamente ningún rayón. De hecho me quedó bastante bien la mica. Ningún rayón. Así que si a ti te pasó esto, te recomiendo que antes de querer quitarle este plástico, pruebes poniéndole una mica. Ahorita ya lo puse con el flash, lo puse a luz directa, no se ve nada. Y si se llega a ver es algo muy mínimo que ya no estorba como estorbaba anteriormente. Sobre todo porque pues al final no sé si anule o no la garantía, pero si es algo que debe de estar ahí, hay que tenerlo ahí. También estoy tranquilo en el tema de que la pantalla no está rayada como tal, sino lo que está rayado es en este caso ese plástico. Y si tú te vas a comprar la Switch, este es el mejor consejo que te pude mostrar. Cómprale antes su mica protectora. Y antes de usarla, cuidado con limpiarla, porque también he visto muchos comentarios en Reddit donde se les ha rayado por limpiarla. Entonces también ten mucho cuidado y ponle la mica o ponle el vidrio templado, vaya. Entonces espero que te haya gustado mucho este video. Yo me voy feliz, yo me voy bastante feliz porque al final no tuve que hacer algo extra, no pasó a mayores. Y como te repito, ahorita lo estoy viendo con el reflejo de la luz y se ve perfectamente bien. También me sorprende que lo haya hecho tan bien a la primera, no te voy a mentir. Yo no soy bueno haciendo estas cosas y pude ponerle su cristal templado a la primera, a la Switch. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Te recuerdo que voy a estar subiendo este tipo de contenidos más seguido por si gustas suscribirte. Y también están doblados al inglés o subtitulados al inglés para poder llegar a más gente. Caruso TV en Twitch y Caruso TV aquí en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima. Este video fue un completo win. Ganamos. Chao. Caruso TV.